¿Alguna vez notaste cómo la vida parece conspirar a favor del silencio? No el silencio vacío y solitario de la renuncia, sino aquel que nace cuando el alma finalmente reposa. Vivimos la mayor parte del tiempo con una prisa ciega, como si correr fuera sinónimo de encontrar. Pero poco a poco el cuerpo se cansa, el corazón se pierde y la mente se ahoga en laberintos de expectativas. El deseo se vuelve grito, el plan se transforma en urgencia, y aquello que antes era sueño, ahora es peso. Y sin darnos cuenta, nos alejamos de la esencia que hace que todo florezca, la quietud interior. La existencia tiene su propio ritmo, y es cuando nos callamos por dentro que empezamos por fin a escuchar lo que es verdaderamente nuestro. Es curioso pensar que tanto de lo que buscamos con tanta fuerza ya está en movimiento hacia nosotros, pero ese movimiento no responde a la ansiedad, ni se revela bajo la luz cruda del control. Lo que está destinado a florecer en nuestra vida necesita espacio, como la semilla necesita la tierra húmeda y tranquila. Cuando asfixiamos el terreno con miedos y prisa, nada brota. Sin embargo, cuando aquietamos el alma y permitimos que la confianza eche raíces, empezamos a notar las señales, los encuentros, las casualidades que nunca fueron casualidades. Es en ese estado de presencia serena que el universo revela su lenguaje, y en él los caminos se abren con una levedad que no se explica, solo se siente. Carl Jung comprendía eso con profundidad. Para él, no era en el ruido donde encontrábamos las respuestas, sino en la escucha. Sabía que la psique se organiza en capas profundas y que el inconsciente no responde a gritos, sino a gestos sutiles. Cuando nos aquietamos, algo se alinea dentro de nosotros, y ese alineamiento es lo que abre las puertas de lo que parecía imposible. Lo que ha de ser tuyo, aquello que de hecho vibra en la misma frecuencia de tu esencia, no se pierde, pero tampoco se fuerza. Espera con la paciencia de quien sabe el momento exacto de llegar. Hay una sabiduría antigua que recorre el alma humana como un río subterráneo. Aquello que es verdadero no necesita ser agarrado con fuerza. Aún así, vivimos como si todo fuera a escurrirse entre los dedos, si no estuviéramos en constante alerta. La ansiedad es el disfraz del miedo a la pérdida, y cuando dejamos que gobierne nuestras acciones, nos desconectamos de la naturaleza de aquello que es nuestro por esencia. La mente inquieta proyecta 1000 futuros y se retuerce entre ellos, creando fantasmas de un mañana que aún no existe. Es en ese laberinto de urgencias que empezamos a negociar nuestra paz a cambio de control. Pero la paradoja es clara. Cuanto más nos inquietamos, más distantes quedamos del centro donde todo ya nos espera. No es ausencia de acción, sino presencia de entrega. Y esa entrega no es pasiva, es activa en su silencio, firme en su calma, poderosa en su confianza. Cuando el alma se calma, el mundo interno se reorganiza, no porque las circunstancias externas hayan cambiado, sino porque la forma en que las percibimos se transforma. Las puertas que parecían cerradas revelan pasajes invisibles a los ojos de la prisa. Las respuestas que buscábamos afuera empiezan a surgir desde dentro con una claridad que antes era imposible alcanzar. Es en ese estado de serenidad que aquello que ha de ser nuestro encuentra el camino hasta nosotros, porque ya no estamos corriendo detrás, estamos convirtiéndonos en aquello que deseamos recibir. Jung sabía que la transformación no ocurre por la fuerza, sino por la integración de lo que antes estaba en conflicto, la aceptación de nuestras sombras, el reconocimiento de nuestras heridas, la escucha de nuestros propios silencios. Todo eso crea un campo fértil para que lo real se manifieste, y lo real no llega a gritos, se revela como un susurro que solo oye quien desacelera. La vida tiene un pulso propio, y cuando intentamos controlar su ritmo, entramos en descompás con aquello que ella quiere ofrecernos. Lo que ha de ser tuyo, la relación, el proyecto, el propósito, el reencuentro, el recomienzo. Todo eso ya existe en alguna frecuencia del universo, pero no se conecta al caos. Solo te encuentra cuando te alineas con ello. No es magia, ni es suerte, es presencia. Es cuando dejas de luchar contra el tiempo y aprendes a habitar el ahora con entereza. El presente deja de ser un medio para convertirse en un fin en sí mismo. Y en ese instante, lo que antes parecía distante empieza a aproximarse, no porque corriste más rápido, sino porque dejaste de correr. Cuando el alma encuentra reposo,
el mundo deja de ser amenaza y vuelve a ser misterio. Y en ese misterio habita todo lo que ha de ser tuyo. Existe una danza silenciosa entre lo que sentimos y lo que atraemos. Cuando cargamos en nosotros la agitación de la duda, aún sin palabras, emitimos una frecuencia de escasez. Es como si el universo oyera no lo que decimos, sino lo que vibramos. Y cuando vibramos miedo, urgencia, desesperación o exceso de deseo, el camino se enturbia, porque esa vibración crea fricción con aquello que debería simplemente fluir. Carl Jung comprendía el alma como un territorio donde cada emoción es un símbolo, cada sensación es una pista y cada bloqueo una invitación a la escucha. Lo que ha de ser tuyo no se pierde, pero tampoco se revela cuando estás desconectado de ti. Es preciso crear espacio dentro del propio ser para que lo auténtico encuentre morada. Y ese espacio no se construye con esfuerzo, se abre con pausa, con atención, con presencia, como una respiración profunda después de mucho tiempo sumergido. Cuando nos calmamos, algo mágico sucede, y esa magia no está afuera, sino dentro. Las defensas caen, los pensamientos desaceleran, y una claridad comienza a emerger por detrás de las cortinas del ruido. Aquello que antes parecía imposible de entender empieza a tener sentido. Las decisiones que parecían pesadas se vuelven leves y hasta los problemas que nos rodeaban pierden fuerza, pues dejamos de alimentarlos con resistencia. Es en ese punto que muchas cosas que buscábamos comienzan, por fin, a manifestarse. Y no porque dejamos de querer, sino porque dejamos de querer con miedo. Existe una diferencia profunda entre desear con levedad y desear con apego. El primero es invitación, el segundo prisión, y todo lo que ha de ser tuyo solo entra por puertas abiertas, nunca por las ventanas de la insistencia. Jung veía la psique como una espiral, donde volvemos al mismo punto en diferentes niveles, y en cada vuelta, si estamos más tranquilos, miramos más hondo. Esa calma no es ausencia de emoción, sino presencia madura ante ellas. Es permitir que la tristeza venga, pero sin ahogarnos en ella. Es acoger la alegría sin aferrarnos al instante. Es percibir el movimiento de la vida sin necesitar frenarlo ni acelerarlo. Cuando eso sucede, nuestra frecuencia cambia y el universo, que no responde a la fuerza, sino a la vibración, comienza a sintonizar con nosotros de otro modo. Las coincidencias se multiplican, las puertas se abren sin que toquemos, las personas llegan sin ser llamadas, y las oportunidades surgen como frutos de un árbol que plantamos sin darnos cuenta. Nada de esto es pasivo, es fruto de un trabajo silencioso y profundo, porque calmarse es también una elección, una práctica, una forma de amor propio, y en esa elección todo lo que ha de ser tuyo te reconoce, porque ahora estás en el mismo lugar donde aquello que deseas ya habita, el presente. Hay un punto en que el querer se transforma en confianza, y es allí, en ese intervalo casi imperceptible entre el deseo y la entrega, donde lo real comienza a manifestarse. Hasta ese punto, muchas cosas necesitan morir dentro de nosotros. La prisa por probar, el miedo a perder, la culpa por desear, la ilusión de que somos nosotros solos quienes hacemos que todo ocurra. Cuando nos calmamos de verdad, el ego pierde un poco del control que ejercía, y en ese espacio que se abre, una fuerza más profunda empieza a guiar los pasos. Jung hablaba del inconsciente como una especie de mapa oculto, donde las imágenes arquetípicas revelan lo que la mente lógica aún no comprende. Es ese inconsciente el que silenciosamente atrae aquello que resuena con nuestro verdadero yo, pero solo puede actuar cuando dejamos de empujar con las manos lo que debe ser acogido con el corazón. Todo lo que ha de ser tuyo no se conquista a la fuerza, se permite por la apertura interior. Cuando nos desarmamos, la vida se aproxima, y no porque ella cambie repentinamente, sino porque dejamos de interpretarla desde la óptica de la carencia. La carencia nos ciega, nos hace mirar todo con la pregunta, ¿será que esto va a completarme? Y en esa mirada, nada es suficiente. Pero cuando la calma se instala, ya no se trata de llenar vacíos, sino de reconocer lo que ya está presente. La mente comienza a ver más allá de la falta, y el corazón empieza a confiar en que no está solo. Esa confianza no nace de promesas externas, sino de un sentimiento íntimo de que hay algo mayor en curso, y en ese estado,
Lo que ha de ser tuyo comienza a llegar no como un premio por esfuerzo, sino como una consecuencia natural de estar en tu lugar, en tu tiempo, en tu eje. El querer se suaviza y lo que antes era lucha, ahora se transforma en encuentro. Ese encuentro es muchas veces silencioso. Ocurre cuando decides no correr más detrás de aquello que huía y sí cultivar lo que permanece. Cuando eliges escuchar más que hablar, sentir más que planear, respirar más que intentar entender, lo que ha de ser tuyo tiene una inteligencia propia. Sabe el camino y solo necesita de ti entero para reconocerlo, no fragmentado en 1000 planes, ni ansioso por el mañana, sino entero en el ahora. Carl Jung comprendía que la individuación, ese proceso de convertirse en quien se es, exige escucha, paciencia y reverencia por el tiempo interno. Y ese tiempo no obedece al reloj del mundo. Lo que ha de ser tuyo no se atrasa, solo espera a que te encuentres. Nada puede llegar verdaderamente hasta ti sin que estés de hecho presente para recibir. A veces es preciso atravesar el desierto de la espera para comprender el valor de lo que llega sin prisa. Y ese desierto no es castigo, sino preparación. La vida, con su sabiduría silenciosa, nos enseña a mirar hacia adentro cuando todo alrededor parece estancado. Es allí, en el intervalo entre lo que fue y lo que aún no es, donde nuestra esencia es moldeada. Jung creía que los momentos de crisis no eran desvíos, sino invitaciones a la integración. Cuando algo demora, no es siempre porque esté lejos. A veces es porque aún no tenemos espacio para recibirlo. Y el tiempo que gastamos resistiendo al silencio podría ser el tiempo de florecer en silencio. Pero insistimos en respuestas inmediatas, en señales claras, en confirmaciones externas. Y así alimentamos un ruido que nos impide escuchar la única voz que realmente sabe el camino, la del alma. La calma no es ausencia de movimiento, es la confianza de que, aun cuando todo parece detenido, algo se está transformando por dentro. En ese movimiento invisible, lo que ha de ser tuyo se acerca despacio. No tiene prisa, porque sabe que la prisa roba la profundidad, y la profundidad es el terreno donde las conexiones verdaderas echan raíces. Un amor que llega demasiado pronto puede no encontrar madurez. Un sueño que se realiza antes de tiempo puede volverse prisión. Una conquista apresurada puede transformarse en peso. El alma conoce el ritmo de aquello que es verdadero, y cuando te alineas a ese ritmo, empiezas a percibir que cada pausa tiene un propósito. La vida no nos niega lo que es nuestro, solo espera que estemos listos. Y la preparación no viene de la fuerza, sino de la presencia. Cuando te calmas, empiezas a ver las señales que antes ignorabas. Pequeños encuentros, intuiciones sutiles, caminos que se revelan por detrás de antiguas frustraciones. Nada de eso es casualidad. Son respuestas que solo aparecen cuando el alma deja de gritar y comienza a escuchar. Escuchar es un acto de valentía, porque muchas veces lo que oímos en el silencio es aquello que evitamos sentir, el dolor de la espera, el miedo a no ser suficiente, el recuerdo de todo lo que ya perdimos, pero es en ese enfrentamiento sereno que nos volvemos enteros, y es en la entereza que lo que es nuestro nos reconoce. La fragmentación nos aleja, la presencia nos atrae. Jung veía el inconsciente como un aliado, no un enemigo, y por eso sabía que lo que se oculta en nosotros solo puede emerger cuando nos volvemos receptivos. Aquello que deseas no está fuera de tu alcance, solo está esperando a que seas lo bastante entero como para sostener lo que representa, y esa entereza solo nace cuando te permites ser sin necesitar probar, desear sin necesitar implorar, caminar sin necesitar correr. Cuando el alma reposa, la vida se revela. Existe una delicadeza sutil en todo lo que es verdadero. Lo verdadero no se impone, no exige reconocimiento ni necesita alarde, simplemente es, y precisamente por eso muchas veces pasa desapercibido cuando estamos demasiado ocupados intentando hacer que la vida quepa en nuestros planes. Pero lo que ha de ser tuyo no necesita gritar para ser notado. Se manifiesta como una brisa que entra por la ventana en un atardecer, como una intuición que toca el pecho sin razón aparente, como una sensación de pertenencia donde antes solo había vacío. Carl Jung
Entendía que el inconsciente nos habla por medio de imágenes, símbolos y sensaciones, y esas manifestaciones no brotan en medio de la agitación, se revelan cuando el campo está quieto, cuando la mente se rinde y el corazón deja de luchar contra el tiempo. Cuando te calmas empiezas a ver belleza en lo que antes era invisible, y en esa nueva mirada, todo lo que es tuyo comienza a surgir, no como novedad, sino como algo que siempre estuvo allí, a la espera de tu despertar. Despertar es un proceso lento, orgánico y a veces doloroso. Es percibir que muchas de las cosas que deseábamos no venían de nuestra esencia, sino de la carencia que habita las capas más superficiales del ser. Cuando nos calmamos, también nos confrontamos con lo que realmente importa. Y en ese enfrentamiento, algo dentro de nosotros se reacomoda. Las prioridades cambian, los deseos se refinan, las búsquedas ganan nuevos sentidos. Lo que antes parecía esencial, ahora se revela prescindible. Y lo que era sutil, pequeño, tal vez incluso despreciado, empieza a brillar con la luz de la verdad. Lo que ha de ser tuyo no se impacienta con el tiempo que tardas en reconocerlo. Permanece, porque lo real no se deshace con el viento de la duda. Lo verdadero se ancla en profundidades que solo el silencio revela. Y el silencio, a su vez, solo se revela a aquellos que tienen el coraje de parar, no por falta de opciones, sino por exceso de presencia. Parar es muchas veces el gesto más revolucionario que podemos hacer en un mundo que nos exige movimiento constante. Es en ese parar que percibimos que nada de lo que es verdaderamente nuestro necesita ser disputado. No necesitamos correr detrás de lo que nos reconoce. No necesitamos moldearnos para caber en espacios que fueron hechos para otros. No necesitamos forzar encuentros, insistir en respuestas o implorar por atención. Lo que ha de ser tuyo te encuentra exactamente donde estás, cuando estás entero, calmo y disponible. Y esa disponibilidad no es física, es espiritual. Es cuando dejas de intentar convencer a la vida de que mereces lo que deseas y pasas simplemente a convertirte en el espacio donde eso puede florecer. Jung sabía que el alma no responde al ruido del ego, sino al lenguaje de la presencia. Y todo lo que ha de ser tuyo, inevitablemente será. No porque lo exigiste, sino porque te permitiste recibir. Hay una diferencia profunda entre buscar y estar disponible. Buscar implica una ausencia, una carencia proyectada en el futuro, un movimiento que parte de la falta. Estar disponible, en cambio, es un gesto silencioso de prontitud interior, donde no se parte de la ausencia sino de la presencia. Cuando nos calmamos, dejamos de buscar con los ojos ansiosos y pasamos a ver con los ojos del alma. Y es en ese cambio de perspectiva que lo que ha de ser nuestro comienza a alcanzarnos. Jung comprendía que el inconsciente solo libera lo que estamos listos para integrar, y esa preparación no se mide por esfuerzo, sino por presencia. Lo que ha de ser tuyo solo se revela cuando ya no necesitas probar nada, ni para el mundo, ni para ti mismo, porque aquello que llega como verdad no viene para llenar, sino para desbordar. No completa lo que está vacío, desborda lo que ya está entero. En la calma, dejamos de medir la vida con las reglas de la comparación. Dejamos de inquietarnos con los caminos de otros y pasamos a honrar el ritmo de nuestro propio paso. Aquello que ha de ser tuyo no se pierde para nadie, porque fue moldeado en el lenguaje exacto de tu esencia. Pero para percibir eso, es preciso silenciar el ruido de la escasez que nos enseñaron desde temprano. El mundo nos entrenó para creer que la felicidad es una carrera, que el amor es una disputa, que el éxito es un escenario. Pero el alma sabe que nada de eso es verdad. Lo real ocurre en lo invisible, y es en lo invisible donde comienzan las grandes manifestaciones, en el modo en que nos sentimos en silencio, en el modo en que reaccionamos cuando nadie ve, en el modo en que aceptamos el tiempo que las cosas necesitan. La prisa puede incluso traer resultados, pero solo la calma trae revelaciones, y lo que ha de ser tuyo no es apenas un resultado, es una revelación. Esa revelación es sutil, pero transformadora. Ocurre cuando miramos la vida con gratitud por lo que ya es, en lugar de angustia por lo que aún no ha llegado. Cuando nos liberamos del ansia de hacer que suceda, creamos un campo fértil para que el universo pueda actuar. Y actúa no con ruido, sino con sincronicidad. Pequeñas señales comienzan a alinearse
como si todo estuviera aguardando a que estuvieras disponible. No disponible para luchar, sino para acoger. Y acoger exige madurez, exige fe, exige presencia. Y Jung creía que al volvernos hacia adentro con honestidad, despertamos fuerzas que antes parecían inalcanzables, porque el alma conoce caminos que la mente jamás sospechó. Y por eso, al calmarte, te alineas con la parte más sabia de ti mismo. Y en esa sabiduría silenciosa, todo lo que ha de ser tuyo reconoce el momento de llegar. Existe una paz que solo llega después de mucha guerra interna, y esa paz no viene como ausencia de dolores, sino como presencia de una aceptación profunda. Cuando finalmente te calmas, no es porque todo se resolvió, sino porque dejaste de resistir al flujo de la vida, y es en esa rendición lúcida que el destino empieza a dibujarse con contornos más suaves. Lo que ha de ser tuyo no necesita luchar contra ti para realizarse, solo necesita que te apartes del camino. Carl Jung veía el inconsciente como un arquitecto secreto de la existencia. Sabía que gran parte de nuestros conflictos nace del intento de controlar lo que solo puede ser vivido. Y vivir exige coraje. Coraje para esperar sin desesperación, para desear sin apego, para confiar sin pruebas. El alma, cuando se aquieta, deja de pedir señales y pasa a convertirse en la propia señal. Y es allí donde la vida responde. Responder en ese contexto no es un acto inmediato, es un gesto del tiempo. El tiempo del alma no sigue el compás del reloj. Danza conforme a la música de la maduración. Hay cosas que solo florecen después del invierno. Hay vínculos que solo nacen cuando el miedo cede espacio a la confianza. Hay sueños que solo toman forma después de que dejamos de necesitarlos para ser felices. Y esa transición solo ocurre en la quietud. Es cuando miras todo lo que no vino, todo lo que se fue, todo lo que aún no llegó y aún así sientes gratitud, porque percibes que en el vacío aparente algo estaba siendo preparado. Lo que ha de ser tuyo no se apresura, porque sabe que hay un tiempo exacto para cada revelación. Y tú solo reconoces ese tiempo cuando dejas de medir la vida con criterios externos y pasas a sentirla con los ojos de la alma. Quienes saben esperar con el corazón presente no viven menos, viven más hondo. En el fondo, toda manifestación verdadera exige una muerte simbólica, la del control, la de la urgencia, la de la expectativa rígida. Es preciso morir para la ilusión de la conquista a cualquier costo, para renacer en la experiencia de la confianza. Confianza en ti, en el tiempo, en la vida. Carl Jung nos recordaba que la individuación, ese camino de volvernos enteros, es sobre todo un retorno a la verdad que siempre estuvo dentro. Y esa verdad no grita, espera. Espera a que dejemos de intentar ser alguien y nos permitamos ser aquello que ya somos. Lo que ha de ser tuyo se revela en ese instante, en el momento exacto en que ya no necesitas forzar, correr ni probar, porque ahora, al calmarte, por fin ocupas el lugar donde todo aquello que es tuyo ya sabe dónde encontrarte. Al final de cuentas, todo lo que ha de ser tuyo no exige ruido, ni urgencia, ni lucha, exige presencia, y presencia es el don de estar entero en el momento en que se está con todo lo que se es. No es pasividad ni resignación, es confianza profunda en lo que la vida teje en silencio. Es el sí dado al misterio, a la espera, a lo invisible. Cuando te calmas, no es el mundo el que cambia, sino el modo en que te colocas dentro de él. Y ese cambio lo es todo, porque es en ese nuevo lugar más sereno, más verdadero, más tuyo, que lo que buscabas empieza por fin a llegar, no como un premio por esfuerzo, sino como un eco natural de tu esencia. Carl Jung no veía el destino como una línea recta, sino como un espejo del alma. Y cuando el alma se organiza, el mundo responde. La vida te devuelve lo que es tuyo en el momento en que eres capaz de recibirlo sin necesitar poseerlo. Esa es la llave que muchos buscan en medio de fórmulas, prisas, atajos y promesas. Pero no hay técnica para eso, porque el verdadero encuentro no se fabrica, sucede, y solo sucede cuando hay espacio. Espacio para sentir sin defenderse, espacio para confiar sin controlar, espacio para ser sin esconderse. Lo que ha de ser tuyo ya camina en tu dirección, pero no pisa territorios ocupados por la duda, por la prisa, por el miedo.
aguarda. Y esa espera no es ausencia, es presencia en potencia. Porque lo que ha de ser tuyo sabe reconocerte y sabe también el momento en que por fin serás capaz de reconocerlo. Hasta entonces, el silencio no es castigo, es cuidado. La espera no es pérdida, es preparación. El aparente vacío es el gesto más generoso de la vida, abriendo espacio para aquello que tiene raíz. Y cuando ese encuentro finalmente sucede, cuando aquello que es tuyo llega y te encuentra listo, presente, entero, no hay duda, ni esfuerzo, ni ruido. La paz. Una paz que no viene de afuera, sino que es el reflejo de lo que fue construido dentro. El alma por fin reposa, y en ese reposo todo encaja, todo cobra sentido, todo florece, porque ahora ya no estás intentando hacer que la vida suceda, estás dejando que sea. Y en ese ser todo lo que ha de ser tuyo simplemente viene, porque en el fondo nunca estuvo lejos, solo estaba esperando a que estuvieras en casa.